El Señor está conmigo como un héroe poderoso. Familia, feliz y bendecido domingo 20 de febrero. Feliz y bendecido día del Señor, día de la iglesia, día que nos identifica como cristianos católicos. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día y quiero ofrecer esta reflexión para que esta palabra en este domingo, día del Señor, sea nuestra fortaleza, sea nuestra luz y que el Espíritu Santo, a través de esta palabra que se nos va a regalar en este día, el Espíritu Santo nos dé el discernimiento, nos dé todos sus dones, nos dé todas sus gracias, todos sus regalos, para que nuestra vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que quiere el mundo. Y el Evangelio para este día, familia, está tomado del capítulo 6, versículo 27 al 38 del evangelista San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os bendicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis solo a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, estamos leyendo los domingos el Evangelio de San Lucas y una de las características hermosas del Evangelio de San Lucas es la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es uno de los atributos centrales de Dios. Porque la misericordia es una de las características del poder y de la novedad que nos trae el Evangelio. Porque Jesús quiere en este Evangelio, o mejor el evangelista San Lucas nos muestra que si hemos recibido esa misericordia de Dios, estamos llamados también a dar de esa experiencia de misericordia que hemos recibido de Dios. Y hoy Jesús en el Evangelio nos dice: sean compasivos como vuestro Padre del cielo es compasivo. ¿Qué significa esto? No se trata de que repitamos o imitemos totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, es imposible imitar totalmente a Dios. Por ejemplo, si alguien nos dice: sean poderosos como Dios es poderoso, sean sabios como Dios es sabio, pues nadie va a ser capaz de ser poderoso como Dios es poderoso. Nadie va a ser capaz de ser sabio como Dios es sabio. ¿Por qué? Porque humanamente, con nuestras capacidades, no somos capaces de llegar hasta allá. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir en este Evangelio? Jesús lo que quiere es que seamos como un río de gracia. Es decir, que lo que tú has recibido no se detenga en ti, que lo que tú has recibido no se quede en ti, que llegue a los demás, que si has recibido amor compasivo de Dios, ese río, ese torrente de gracia no se quede en ti,
llegue a los demás. Ese río, ese torrente de gracia y bendición que has recibido de Dios llegue a muchas más personas. Entonces, no frenemos el amor que hemos recibido de Dios, porque en la experiencia de ser compadecido está la fuerza para compadecernos de los demás, está la fuerza para compadecer. Pero también hoy en el Evangelio Jesús nos dice: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Vea, hay algo que se llama la lógica de la transacción, y es que yo doy amistad al que me dé amistad, y es que si me tratan mal, entonces también se las van a ver conmigo, y es que si me tratan mal, entonces también yo voy a tratar mal. El que no ha recibido del amor compasivo de Dios se queda atrapado en esa lógica de la transacción, y entonces saluda solo al que lo salude, trata bien solo al que lo trata bien. El que no ha recibido del amor de Dios se queda atrapado en esa prisión. Si hacemos una comparación entre la manera como nosotros hemos tratado a Dios y la manera como Dios nos ha tratado a nosotros, familia, vamos a llegar a la conclusión de que Dios jamás, que Dios nunca nos ha tratado a nosotros con la lógica de la transacción, y llegaremos a la conclusión de que Dios siempre, todas las veces, nos ha tratado a nosotros es con la lógica de la gracia. Y entonces, si Dios nos ha tratado con la lógica de la gracia, hoy por eso Jesús en el Evangelio nos está diciendo que también debemos hacer partícipes a los demás de esa misma experiencia que hemos recibido de Dios, de esa misma gracia que hemos recibido de Dios. En la lógica de la transacción, el pobre, el pequeño, el necesitado, el humilde, el enfermo, se hunde, queda afuera. ¿Por qué? Porque es el menos útil, porque es el que menos puede aportar. Entonces, creo que la invitación principal de este Evangelio es que Jesús te está invitando a ti, Jesús me está invitando a mí, Jesús nos está invitando a todos a que participemos de la lógica de la gracia, porque hemos recibido del amor de Dios y estamos llamados a transmitirlo, a darlo, a compartirlo, a llevar esa experiencia a los demás, a llevar esa experiencia a nuestros hermanos. Familia, que tengan un feliz y bendecido domingo, día del Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Familia, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta reflexión para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Chao, un abrazo grande para todos y una feliz y bendecida semana.